En el caso de la función tangente, sabemos que se define como cateto opuesto entre cateto adyacente en un triángulo rectángulo. Así que para un cierto ángulo agudo, construimos el triángulo rectángulo y ya sabemos que el cateto opuesto es el que está enfrente, que sería la y el cateto adyacente es X. Así que, en pocas palabras, esto se define como Y entre X. Pero por otra parte sabemos que la Y se define como seno en el círculo unitario. Así que es seno de este mismo ángulo. Y la X sabemos que es el coseno. Por lo tanto, la tangente de un ángulo también se define como dividir el seno de ese ángulo entre el coseno de este mismo ángulo. Y así es como vamos a analizar la tangente. Como ya sabemos cómo se comporta el seno y también como ya sabemos cómo se comporta el coseno, pues simplemente vamos a dividir esos análisis, no tenemos que volver a hacerlo para la tangente. Con estos dos podemos encontrar el de la tangente. Sin embargo, para continuar con el análisis de la tangente, igual como lo hicimos con el seno y el coseno, vamos a ver que tangente entonces de un ángulo es igual a y entre x, esta relación entre los lados. ¿Y cuánto sería entonces tangente de 180 menos alfa? Que ese sería el ángulo que yo formara. A ver, tengo que formar. ¿Cómo formo este ángulo? Me levanto una cantidad alfa y todo este ángulo que está aquí se llama 180 menos alfa. Por lo tanto, el análisis va a caer en este triángulo o en este ángulo de referencia. Aquí me doy cuenta que tiene la misma y, que es positiva, al mismo triangulito que formé acá, pero la x ahora toma un valor negativo. Por lo tanto, la tangente se define como y entre menos x. Así que este valor con respecto a este son de signo contrario. Así que para poderlas igualar, tangente de alfa debe ser igual. Aquí tendría que multiplicarlo por un negativo y acá otro negativo para que se haga más. Así que multiplicando este me quedó menos tangente de 180 menos alfa. Para el caso que tenga un ángulo negativo, entonces la tangente de este ángulo negativo va a ser igual a esta altura que es negativa y el piso sí es positivo. Sin embargo, va a suceder lo mismo que en el caso anterior, ya que estaba aquí el que tocó negativo era el piso, no la altura. Así que para poderlas igualar tendría que multiplicar alguna de ellas por un negativo. Voy a multiplicar este por un negativo y acá también, pero menos por menos se hace más. Así que ahora sí tienen el mismo valor, las puedo igualar. Por lo tanto, tangente de alfa es igual al negativo de tangente del ángulo negativo. Y por último vamos a analizar una ecuación de la tangente donde vale lo mismo para diferentes ángulos, que en este caso sería aquí el ángulo alfa, ya sabemos que tiene y este es x, y ya analizamos que en el cuarto y segundo cuadrante eran negativos a este triángulo. Pero ¿qué pasa en el tercer cuadrante? Cuando tú tengas el mismo ángulo, estos serían opuestos por el vértice, un ángulo que esté de esta característica, obviamente como son los mismos triángulos, porque tienen el mismo ángulo y básicamente está proyectado, este es paralela, se van a dar cuenta que son congruentes, así que este vale también x negativo y este vale y, pero también negativo. Como los dos son negativos, tangente, este ángulo se mediría como 180 más alfa. 180 más alfa, si te das cuenta que le sumas a 180 y luego todavía le sumas alfa. Este valor es igual a menos y entre menos x, que menos por menos daría más. Por lo tanto valen lo mismo. Así que tangente de un ángulo va a ser igual a la tangente de 180, pero más alfa. Y aquí ya tenemos una ecuación que vale lo mismo para diferentes ángulos de la función tangente.